Seguimos en Hoy por Hoy Vigo y estamos en la entrevista dual. Como cada martes vamos a hablar de poesía principalmente, pero vamos a hablar también de una exposición que nos hace viajar por la vida de el inolvidable Carlos Oroza. Es el año, si utilizamos el año no natural, sino el año de temporada, pues como la del Celta, el año del centenario del Celta, el año del centenario del poeta de Viveiro, afincado en Vigo, el que tantas veces cantó, el que tantas veces habló de su ciudad y habló de Vigo y expuso en sus poemas. Pues queremos acercarnos a una exposición que está en el Museo del Mar, que está hecha con mucho cariño y que precisamente nos hace viajar y pasear. Al norte hay un mar, por la vida y obra de Carlos Oroza. Antonio Chávez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, mira, me vas a permitir, y además colega tuyo y tal, la pronta recuperación y voy a darle ánimos a Fernando Ramos, que lo tenemos en el Álvaro Conqueiro estos días, y que se restablezca pronto y que vuelva a casa, ¿no? Claro que sí. Y eso Mira, sí, bueno, yo estoy enviado. bien que también pase por Claro, Conqueiro por eso estos digo días. que nos alegra verte aquí, que hayas podido estar aquí con nosotros para hacernos viajar por esa exposición que está hecha con mucho cariño y con mucho respeto a Carlos Oroza, a cómo era y a cómo le gustaría seguramente que fuese esa exposición, Antonio. Pues mira, has dado en una clave, curiosamente, cuando fue el día de la inauguración, muchos de los presentes allí, que lo conocieron y lo trataron, hablaban precisamente de la calidez de la exposición, ¿no? Y por otro lado, era la sorpresa, descubrir un Carlos totalmente desconocido para ellos. Y en esa dimensión, la exposición está siendo una sorpresa, una grata sorpresa para todo el mundo, para todos los visitantes. Pero aquí hay mucho trabajo porque, claro, entre otras cosas, tú lo has dejado claro muchas veces, no guardaba nada. Hay que recopilar todo lo que mostráis y ahí hay mucho trabajo, Antonio. Sí, ¿Cómo sí. fue ese trabajo para encontrar piezas del puzzle de Carlos Oroza, teniendo en cuenta que él no guardaba la caja del puzzle? Bueno, sabes que Carlos era un hombre casi colgado de una maleta o una maleta colgada de él, ¿no? Él era muy... se dejaba las cosas, ¿no? A veces también era una manera de regalar y agradecer las estancias, ¿no? Donde estaba y con quién se encontraba. Pero en mi caso concreto, yo de Carlos vengo recopilando desde el año 1980. Wow. Y él lo sabía, ¿eh? De hecho, yo estaba de secretario en la revista Coordenadas, una revista universitaria en Santiago, y ahí aparece una versión de Alicia, el poema Alicia, sí, un gran poema de Carlos, y es la versión que más le gustó porque hicimos una composición que fueron letras en amarillo, atravesando la revista con fondo negro, y curiosamente es una versión completa de la Alicia, donde en el año 80, como vaticinador, ya nos habla de Vigo y del entorno de Vigo y de Cangas y demás. Fíjate tú, ya en 1980. O sea, que ya algo estaba en su cabeza ahí estaba, sí, marcada. Sí. Y ese trabajo que viene desde 1980, y yo supongo que cada pieza del puzzle que vas recopilando, que ibas encontrando, pues te iba dando también seguramente más luz sobre una figura irrepetible, como era la de Carlos Oroza. Has dado un punto exacto, ¿no? Porque en el caso de Carlos estamos ante una figura precisamente irrepetible, ¿no? Única, por así decirlo. Y tratar a Carlos, buscar a Carlos y tal, es algo que al final te lleva a un tema de pasión tal que incluso te das cuenta de que Carlos, como poeta, es muy de el libro Homo Ludens de Huizinga. Respetaba el aspecto lúdico y hay mucho de lúdico en Carlos. Bueno, yo personalmente nunca olvidaré el apoyo de Carlos Oroza para el Museo del Juguete que había en Vigo, ¿no? Con dos pajaritas que están en la exposición. Carlos es un hombre que tratamos en la exposición, en el montaje, yendo siempre más allá del mito, del tópico y de la anécdota, ¿eh? Y también sobrepasando aquello de que nos presentan, y hay que se sigue presentando hoy en día a Carlos como hermético, como oculto, y sin embargo, su biografía está plenamente plasmada en su obra,
en su poesía. Es curiosísimo. Y ahí se puede ver, en ese viaje que nos proponéis, y en donde, por ejemplo, vamos a ver muchas fotografías que también nos desvelarán cosas del niño de Viveiro o del joven recién llegado a Madrid que quería comerse el mundo, incluso Antonio como actor. Sí, ¿no? así es, así es. Efectivamente, ese apartado de las fotografías es un apartado que está causando furor, ¿no? Por decirlo, empleando un término así como muy coloquial, Sí. muy abierto, que es cuando, por ejemplo, cuando la gente que quería conocerlo descubre una foto de la boda de Oroza, y ve que no es con una Domecq, sino con Guadalupe Pérez Gómez, en el año 58, se quedan atónitos, ¿no? ¿Y esto? Pero vamos retrocediendo y llegamos al año 43 y descubrimos a un Oroza que se hace una foto para luego él hacer como una carta de presentación en el año 43, con 20 años en Madrid, que es cuando va a Madrid, realmente no con 12 ni nada, como se dice, y la va presentando a representantes sobre todo del mundo de la zarzuela, no te lo pierdas, donde él en varias zarzuelas actúa como figurante. Él tiene una voz poderosa, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Incluso luego lo vemos también en conferencias escenificadas, curiosamente, en el año 43, cuando el ejército lo da por desertor, pero él había ido a Madrid con permiso oficial. Luego se reincorporará 3 años después y terminará haciendo la mili, todo lo que le queda, ¿no? Tenemos el expediente militar incluso completo de Oroza, donde incluso en su vida como soldado, que él como soldado llega a la categoría de proveedor. Ajá. Él tiene un accidente de camión, en Sí. un camión que viene en dirección Orense-Pontevedra, y en la famosa Volta do Couto, Sí, en Tenorio, Bora, por esa zona, sí. ahí vuelca el camión y Oroza se ve agarrándose a la cintura de Ernesto Rubianes, otro soldado, compañero de él, y aparecerá ese Ernesto en un poema también de Oroza, en un verso de Oroza aparece. Sí. Él siempre nos va dejando cosas así, ¿no? Como cuando dice, en el número 10 de la calle en que vivo se aventaron las aves, era la calle Baixada ao Príncipe en la que vivía Oroza, ¿no? Es verdad, sí. Se nos va dejando siempre, ¿no? O cuando habla de Mamá de Baixo, o cuando habla de Naín. Naín es donde nació su padre. Es uno de los lugares, Naín, bueno, hay Naín lugar, Naín de arriba, Naín de abaixo, Sí. está también Sion, y eso nos lleva a lo que es Oroza como de procedencia sefardí, ¿no? Y él eso lo tenía también muy presente. Muy Sí, presente, sí. sí. Y bueno, además de poesía, que obviamente hay desde joyas como el manuscrito de Cavallum a otras muchas, también habrá escultura y pintura. Podrán ver Sí, por bueno, supuesto. pues, esa capacidad multidisciplinar que tenía alguien Sí. o una mente tan privilegiada como la de Carlos. No, y Carlos, vamos a ver, Carlos es curioso, yo hablándolo muchas veces con él, después de haber descubierto facetas de él, ¿no? De lo que era la faceta dibujante y de pintor, le decía, oye Carlos, esto realmente, ¿cuándo empezó en ti esta pasión? Y él me comentaba que esa pasión comenzó ya de pequeño, en Viveiro, primero viendo a su padre era un maestro de la forja, ¿no? Ajá. Era un artista, y de hecho hay un monumento a un médico de los pobres en Viveiro, Sí. que hay una maternidad que está hecha por el padre de Carlos. Y Carlos dibujaba en el estudio de su padre, pero también era muy de copiar los tebeos, sobre todo del ABC, ¿no? Ajá. Y ahí empezó. Incluso en el año 52, en la primera, digamos, exposición nacional de juguetería que se celebra en el Palacio de Retiro en Madrid, Sí. hay varias crónicas en varios periódicos muy abundantes, y en una se recoge la presencia del pintor Carlos Oroza, que va buscando material para realizar una obra relacionada con la infancia. Qué bueno. Y aparece allí. Y luego aparece también comprando ciertos cómics, ciertos libros, entre ellos 2 versiones de Alicia, curiosamente, Qué 2 bueno. versiones de Alicia, y también compra, entre otros juguetes, un piano. Hay un piano, curiosamente, que también aparece en un verso de Oroza, y es ese piano. Ese piano. ¿Le hubiese gustado ser actor? Hizo sus pinitos Sí. en alguna que otra película, pero ¿le hubiese gustado? Sí, él se encontraba, vamos, hay una escena que además se puede ver. No voy a ir a la película porque te engaña tu marido, no, vamos a ir al Irreal Madrid. En el Irreal Madrid, ahí da gusto verlo, cómo va vestido, y luego cómo termina su participación en la película.
se acerca a una máquina de escribir para mostrar un poema o un verso de él. Y es lo más breve de Oroza. A, B, Z, conformando un triángulo. Sí, 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 sí. ¿Alguna de las reliquias que estén en la exposición que le tengas especial cariño? Si tuvieses que hacer ahí, Antonio, algún ranking, porque seguro que todo este trabajo que se plasma y a la hora de comisariar, pues buscar y darle sentido orociano también a esa exposición, algunas que nos puedas contar así. A mí, por ejemplo, la figura del hombre solo, que es un Cristo sobre una piedra, que es del año 83, en Pontevedra, eso siempre me impresionó, pero muchísimo. Y aparte me impresionaba porque también lo relacionaba con otros artistas que habían enfrentado o sabían, vamos a esta figura. Y lo vi y dije, concho, eso está en la Sheiro, eso está en la Mazares, en un montón de artistas amigos de él. Pero lo que más me sobrecoge siempre es cada vez que veo el hombre solo y me quedo así, porque además es reutilizando material que él había encontrado en la calle, en la basura. Sí, sí, sí. Esto es impresionante, pero luego sí hay más piezas, obviamente, ¿no? Pero siempre alguna tiene su historia. Cuando Claro. empiezas a buscar el porqué de algunas cosas y dices, Dios mío, ¿no? Por ejemplo, es sorprendente el primer borrador de Cavalum, ¿no? Claro. Que le fastidia un dibujo a su sobrina Tareisa, porque él estando en Viveiro, en un cuaderno de dibujo de su sobrina, empieza a escribir por las páginas donde no hay dibujos. Pero de pronto sobrepasa el límite y se va al dibujo donde su sobrina había pintado el perfil de su abuela, ¿no? Y me decía Teresa, ya ves tú, me chapodó el dibujo. Pero luego cuando sale el libro, el primer ejemplar se lo deja pagado en una librería de Viveiro para su sobrina. O sea que hay muchas cosas de Oroza también enternecedoras, ¿no? Qué bueno. El otro día Barreiro, José María Barreiro, que estuvo aquí con nosotros, nos habló precisamente porque hay un punto orociano en su exposición del Gallás, en donde hay esa relación incluso que tuvieron y que se plasma, y él nos llevaba también y nos hizo viajar al Café Gijón, en donde también ambos seguramente tendrían muchas historias que contar, Antonio. Y tanto, ¿no? El Café de Gijón, bueno, Barreiro, José María, está muy bien representado, ¿eh? Sí. Está muy bien representado. Y luego también él es magnífico cómo traslada en su pintura las escenas y las imágenes del Café Gijón. Y en el Café Gijón, mira, en el año 1963 se hace una gran remodelación del Café Gijón. Y ya una vez realizada la remodelación, unos años después, es Oroza quien organiza la exposición permanente que hay en los bajos del Gijón. Es Oroza. Y Oroza está representado dos veces, un amigo le pinta un perfil, pero ya como algo de él, aparece en el mismo cuadro un dibujo de Mustieles, que es un gran escultor, del año 68, con unos versos de Oroza del año 69, y todo eso conformando un grupo, ¿no? Y ahí está Oroza también. Bueno, y Oroza, obviamente, Bárcena, Pepe Bárcena, el camarero del Café Gijón, siempre te dice, ¿no? Y decía que Oroza era una de las columnas sobre las que se sostenía el Café Gijón. Qué bueno, sí señor. ¿Hasta cuándo se va a poder ver esta exposición, Antonio? Pues inicialmente hasta el 22 de febrero. Pues que la gente aproveche, que se pase por el Museo del Mar de Galicia. Y mira, además, qué mejor, ¿no?, que el Museo del Mar de Galicia, en donde Pues se mira, ve el mar. Ahora que mencionas lo del museo, no es casual, ¿eh? Porque en aquellos recitales inolvidables de Oroza, con las arquitecturas escénicas, que tenía como compañero a Carlos Vilas Bugallo, curiosamente es en el Museo del Mar, en Vigo, la última que se hace. Ah, qué bueno. Porque fueron dos, después fue Pontevedra, pero en Vigo, y fue el 21 de junio del año 2012. Y fue justamente en el Museo del Mar. Y hay elementos en la exposición de cuando fue ese recital allí. Pues merece la pena siempre acercarse al Museo del Mar de Galicia, y más para ver pues todo lo que se ha trabajado con tanto mimo, con tanto cariño para esta exposición Al norte hay un mar. Antonio Chávez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por hacernos viajar a esa exposición y a esa vida, que la gente que se acerque, que descubra, porque seguramente se sorprenderá mucho
con todo lo que ahí va a poder ver de Carlos Oroza. Y por supuesto, gracias a ti y a la SER por darnos la oportunidad de seguir divulgando a nuestro inolvidable Carlos Oroza. Muchísimas gracias a ti por estar aquí. Despedimos aquí en la tele y enseguida volvemos en la radio, que nos espera Agustín Vigo para hablar de esos timos 4.0 que siguen ahí los amigos del ajeno acechándonos con esos timos online, que no hay que bajar la guardia hasta ahora.